Nos lo dejamos con la hermana Erika. Buenos días, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Le damos gracias al Señor por un día más de vida que nos ha regalado, un día hermoso de poder saludarnos, vernos. Y vamos a comenzar con una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Roberto, que nos acompaña todos los domingos, para que comience con esta oración de inicio. Tiene que sacar el micrófono, hermano Roberto. Ya, disculpe que se me cayó un rato el audio. O sea, perdón, el internet. Entonces no había escuchado. Para iniciar la oración de comienzo del culto. Ok. Señor, te queremos agradecer por esta oportunidad de juntarnos, por estar delante de ti, por poder dirigir esta oración, Señor. Agradecemos tu misericordia, agradecemos tu perdón por todos nuestros pecados y agradecemos la oportunidad de estar juntos. Tú permite que esta reunión sea de provecho para todos nosotros, que podamos llenarnos de ti, aprender más de ti y llenarnos de tu Espíritu Santo. Te bendigo, bendito sea tu nombre. Amén. Amén. Vamos a empezar con una alabanza. Ahí nuestro hermano Juan Carlos nos va acompañando. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Vamos a recordar un himno que nos lleva a imaginarnos la maravillosa y preciosa tierra donde Jesús pudo predicar y hacer sus milagros. ¿Ya? Dice tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia olvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares abro a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuviera vida nos hablaría bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la
la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Ahí se quedó un poquito la imagen pegada a nuestro hermano Juan Carlos, parece. Le damos gracias al Señor por esta alabanza y le vamos a dar la oportunidad a nuestro pastor para que dé la bienvenida. Saludos mis hermanos en el amor del Señor. Les doy la bienvenida a este culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, ¿no es cierto? Reuniéndonos a través de este medio, ¿no es cierto? Pero sabiendo que es el Espíritu Santo el que nos une realmente, ¿no es cierto? Estuviésemos acá en nuestras casas o estuviésemos en el templo, no podríamos realmente estar en comunión si no fuera a través del Espíritu. Así que aprovechemos este tiempo, mis hermanos. Aprovechemos este tiempo de poder adorar al Señor a través de este Espíritu Santo, de poder glorificar su nombre en este día, de poder estar en comunión, vernos y gozarnos de vernos unos a otros. ¿No es cierto? Somos todos diferentes, pero nos une un mismo Espíritu. Somos uno solo, ¿no es cierto?, en el Señor. Así que es la oportunidad que tenemos, ¿no es cierto?, para poder glorificar al Señor. Así que, mis hermanos, aprovechemos este culto para honrar, glorificar su nombre en todo, a través de las alabanzas, como lo hicimos, a través de la oración, a través de las gratitudes, a través de las peticiones, si es que hay, a través de el atesorar la palabra, a través de todo, ¿no es cierto? Incluso cuando nos despidamos, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ser para adorar al Señor. Y cuando termine el culto, ¿no es cierto?, de ahí para adelante también, todo eso tiene que ser para adorar al Señor, porque nuestra vida es para adorar al Señor. Así que, mis hermanos, aprovechemos este tiempo, un gusto verle a los hermanos que no había visto hace un ratito, así que para mí es un gozo verle a cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga a todos. Amén, mis hermanos. Vamos a dar la oportunidad de gratitud, si hay algún hermano que quiera darle gracias a Dios, para que nos vaya avisando. ¿Alguien, mis hermanos? Mi hermano Julián levantó la mano. Amén. Buenos días, hermano. Les saludo en el nombre del Señor. Quiero agradecerle a mi Dios bendito por tenerme con Él en este minuto. Me siento feliz, acompañado de todos los hermanos de la iglesia. Me siento feliz por mi recuperación, que de a poquito he ido moviendo un poquito mi pie, gracias a las oraciones y el Señor que me ha bendecido mucho. Y le doy las gracias a todos ustedes, hermanos, por orar por mí. Muchas gracias. Amén. Amén. ¿Hay alguien más? Hermano Nicodemo. Tiene que sacar el micrófono, hermano Nicodemo. Ahí. Amén. Bien. Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque hacía mucho tiempo que no me podía conectar. Cambió el teléfono y como la tecnología, me costó mucho conectarme. Así que ahora estoy conectándome todos los cultos, gracias a Dios, por el que Él lo ha permitido todo. Y
y me da gusto saludarlos, verlos, y en el nombre de Jesús que todos estén bien, los enfermitos se mejoren, y acá estamos orando por todos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, hermano Nicodemo. ¿Hay algún otro hermano o hermana que quiera darle gracias? Hermana Sofía. Hermanos, buenos días, les saludo en el amor del Señor. Quiero agradecer a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros y sigue siendo con nosotros, nos ha acompañado todo este tiempo. Y doy gracias a Dios por la vida de mis hijos, la salud de ellos, por el trabajo de Ezequiel, porque siempre Dios nos está sustentando y guardando siempre. Estoy agradecida de nuestro Dios porque el examen que salió de la gracia es solamente el dolor que tiene es de su crecimiento. Eso lo que nos dijo el médico de los exámenes y todo. Estoy agradecida de Dios porque yo estaba preocupada porque como yo sufro de artrosis degenerativa, entonces me dijeron que era muchas veces hereditario, entonces era mi preocupación. Pero gracias a Dios siempre Dios tiene otros planes para nosotros y estoy muy agradecida de Dios por eso también. Y esta semana también me he podido comunicar con mi hermano viéndolo por el teléfono y estoy contenta y tranquila por esa parte. Dios siempre me acompaña y estoy muy agradecida de Él por todo eso. Y gracias a Dios, porque en estos momentos Ezequiel está trabajando, aparte de que también te hacemos nosotros un poco de roscas durante la semana y todo eso, entonces hemos olvidado solventarnos en toda esta pandemia que hemos estado todos guardados y Dios nos ha guardado de todo esto y le doy muchas gracias a Dios por todo eso. Y les doy gracias por sus oraciones también, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Señor bendiga a nuestra hermana Sofía junto a su familia, ¿cierto? ¿Hay alguien más que quiera darle gracias al Señor? Mi hermana Guillermina levantó la mano, me parece. Tiene que sacar el micrófono, hermana Guillermina. ¿Me escucha? Sí. Ya. Yo también doy las gracias al Señor por el nuevo día que nos dio de vida. Gracias por estar bien. Gracias por toda mi gente y gracias por los hermanos que oran por nosotros. Y este día mi hija va viajando al examen con su esposo y eso sería la oración que pediría nomás. Pero me van a disculpar porque mi teléfono tiene las horas cambiadas y yo tengo las 12:21. Entonces, está equivocada la hora en todo. Por eso me disculpan. Amén. Señor bendiga a nuestra hermana Guillermina, ¿cierto? Señor ha ido bendiciendo a nuestros hermanos adultos con la tecnología. Algunos todavía no sabemos muy bien, pero el Señor sea bendiciéndoles para que ellos puedan seguir conectándose. No sé si hay alguien más que quiera darle gracias a Dios. Si no es así, le vamos a pedir a nuestra hermana Paulina que nos dirija en oración. Mi hermana Elsa está levantando la mano. Ya, vamos a escuchar a nuestra hermana Elsita. Hermana, que el Señor les bendiga. Yo quiero dar gracias, Señor, primeramente por la salud y por estar presente, pero también doy gracias, Señor, porque les voy a mostrar a mi hermano, que la mayoría lo conoce. Él es mi hermano mayor y él es deficiente mental, pero con la gracia de Dios, Dios le dio otro año más de vida. Cumplió 62 años. Es el regalo que me dejó mi madre, que tengo que cuidarlo hasta cuando el Señor nos venga a buscar. Por eso yo doy gracias al Señor, porque ya a sus 62 años y 15 años yo cuidándolo, él no ha tenido ni una enfermedad. Y doy gracias al Señor por eso. Amén. Amén. Señor bendiga a nuestra hermana Elsita. ¿Hay alguien más que quiera darle gracias a Dios? Si no es así, vamos a orar por la gratitud. Mi hermana Hermana Leslie, Loreto.
Mi hermana Leslie tiene la mano levantada. Ya. Hermanos, los saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Quiero darle gracias al Señor porque el día de hoy mi madre cumple 1 año más de vida. Estoy agradecida por ello. Y eso, quiero darle gracias al Señor por la vida de ella y por todo su cuidado, por todo lo que ha hecho por mí. Eso. Amén. Pastor, ¿hay alguien más? Me parece que ahora no. Ya, ahora sí, entonces vamos a darle gracias a Dios por todas las peticiones que el Señor ha hecho. Y si hay alguna petición de necesidad, también la vamos a incluir ahora. El Señor las conoce, ¿cierto? Conoce nuestros corazones, nuestras necesidades, para que la hermana pueda dirigirnos en esta oración, la hermana Paulina. ¿Dijo Paulina? Sí, la hermana Pauli. Ah, ya. Espérame, que justo me había perdido un momento. ¿Es oración por las gratitudes o Por para las comenzar? gratitudes, hermana, y por si hay alguna petición, el Señor las conoce. Ah, ya, perfecto. Gracias, amado Padre, por este momento. Gracias, Señor, porque usted es bueno con nosotros, porque usted conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros, Padre, aunque no lo hemos verbalizado, Señor, tiene por qué agradecerte, gracias, Señor, por todas las bendiciones que usted derrama sobre nosotros, a pesar de que no merezcamos nada, a pesar, Señor, de que a veces nos alejamos de usted, Padre. Usted aún así derrama bendiciones, de alguna manera responde, Señor, siempre a nuestras oraciones, está pendiente, Señor, de nosotros, de nuestros familiares, Padre, de nuestros anhelos, Señor, de nuestras necesidades. Queremos agradecerle, Señor, por los agradecimientos, Padre, que hoy se verbalizaron. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que cada uno de nosotros también tiene todavía más cosas que agradecer, que incluso no nos damos cuenta, Padre. Le pedimos, Señor, que usted primeramente nos ponga en cada uno de nosotros, Señor, un corazón agradecido por lo que usted hace por nosotros y por aquello, Señor, que a lo mejor no nos hemos dado cuenta también, Señor. Que eso también se traspase, Padre, y que otras personas también puedan notar que tenemos gratitudes en nuestros corazones, Señor. Le pido también por aquellas cosas, Señor, que a lo mejor no podemos decir delante de todos, Señor, por vergüenza, a lo mejor por temor, o a lo mejor porque somos más tímidos simplemente, Señor, y en cuanto a nuestras peticiones, queremos, Padre, que usted las tome, Señor, que usted nos ayude, Señor, también a dejarlo siempre en sus manos, a confiar en usted, a descansar, Señor, en que usted es soberano, Padre, sobre todo. Bendíganos, Señor, bendiga a cada uno de nuestros hermanos, Señor, a nuestros familiares, a aquellos que nos han conectado, Padre, todavía, y sea usted, Señor, dirigiéndonos en cada momento, Padre. Gracias, Señor, por su sacrificio, gracias, Padre, por su sangre, Señor, gracias por todo, su misericordia, Señor, y gracias, Señor, porque sin usted somos nada, Señor, y queremos depender cada día de usted, Padre. Bendiga este culto, Señor, y todo lo que será. En el nombre de Cristo Jesús, dejamos todo en sus manos. Amén. Amén. Vamos a pasar a hermano Juan Carlos. Amén, hermano. Vamos a alabar al Señor en esta mañana con nuestras voces y con alabanzas que son súper conocidas por toda la congregación, o todas las congregaciones que participan en esta mañana junto con nosotros. Amén. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús. Hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Hay triunfo en Jesús. Hay triunfo en Jesús.
Hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida, gozo y triunfo en Jesús. La mirada de fe, la mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. La mirada de fe, la mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo hay salvación. Son alabanzas, hermanos, que a pesar de que son antiguos, dicen muchas verdades y nunca van a pasar de moda en la iglesia, porque todos estos coros fueron inspirados por hermanos que quisieron alabar al Señor con estas alabanzas. Una consulta, hermana, ¿cuántas alabanzas más? Y después tengo que orar por el pastor. Ya. Entonces vamos a cantar una canción que también es muy antigua, pero yo sé que los hermanos la conocen. Y sé que van a alabar a través de esta alabanza a nuestro Señor. Amén. El Señor de los cielos, este vivo, este es muerto, que cuenta le dará. Cuando venga el Señor de los cielos, este vivo, este es muerto, que cuenta le dará. Amigo, ya no dejes más, que eso te dice ven a mí. Hermano, ya no peques más, que eso te dice ven a mí. Hoy vienen los ángeles a dejar al Rey. Hoy vienen los ángeles a dejar al Rey. Cuando venga el Señor de los cielos, este vivo, este es muerto, que cuenta le dará. Hoy vienen los ángeles a dejar al Rey. Hoy vienen los ángeles a dejar al Rey. Jesús.
hermosa alabanza, hermanos, que nos llama a estar preparados. Vamos a cantar otra alabanza que muchas veces en nuestro caminar nos sentimos debilitados, hemos tenido luchas, pero el Señor siempre da una solución. Esta alabanza se llama Cansado del Camino. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Gracias, Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos brindas, Señor, de poder alabarte a través de estas alabanzas, Señor. Gracias, Padre, porque estamos reunidos, Señor, junto a muchos hermanos de distinta congregación, pero con un solo propósito, Señor, de poder, Señor, entregarte la alabanza y la adoración que tú te mereces. En esta hora, Señor, estamos esperando, Señor, el pan de cada día, Padre. Rogamos, Señor, que tú puedas tocar a tu siervo en esta hora, Señor, y le des, Señor, palabras, Señor, a través del Espíritu Santo, palabras de discernimiento, palabras de sabiduría, Señor, que puedan llegar, Señor, a nuestro corazón, que puedan alimentar nuestra vida, Señor, y podamos así, Padre, estar, Señor, listos y dispuestos, Señor, para poder luchar a las cosas, Señor, que podamos tener durante esta semana. Gracias, Señor, y respalda a nuestro pastor, Señor, con el poder del Espíritu Santo. Lo rogamos, lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor bendiga a nuestro pastor. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a, ¿no es cierto?, a pasar al sermón de esta mañana todavía, mis hermanos. Y para comenzar esta predicación, mis hermanos, quiero
que hablemos, o quiero comenzar o introducir este sermón, pensando un poco, mis hermanos, en lo que ha pasado en este tiempo. Lo que ha pasado en este tiempo, mis hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, es que... Espérenme un poquito, mis hermanos. Lo que ha pasado, mis hermanos, es que cuando nosotros, con todo esto de la pandemia, para poder desarrollar nuestra vida cotidiana y normal, hemos tenido que depender mucho más de nuestra identidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero que hace algún tiempo atrás, tal vez nosotros no teníamos que andar sacando permisos, bueno, en este tiempo tal vez ya no lo estamos haciendo, pero cuando hemos estado en cuarentena, hemos tenido que estar sacando permisos de circulación, ¿no es cierto? O hemos tenido que hacer ciertos trámites que antes se hacían personal y ahora se hacen a través de internet. Y para todas estas cosas nosotros tenemos que sacar, o muchas veces se ha tenido que sacar una clave única. ¿Usted ha tenido que sacar una clave única? No me responda, lea usted. Y esta clave única, mis hermanos, de alguna forma pasa a ser un código, algo que a nosotros nos representa, ¿ya? De alguna forma, para nosotros poder hacer nuestras actividades o para hacer nuestros trámites, necesitamos este número que verifique y confirme que nosotros somos quienes estamos haciendo nuestro trámite. Si yo quiero hacer un trámite y Internet, ¿no es cierto?, quiere realmente confirmar que Rodrigo Torres está haciendo el trámite, necesita esta clave única. Además, no sé ustedes, pero antes de esta pandemia yo nunca necesité ver el número de serie de mi carnet de identidad. No lo necesitábamos mucho, la verdad. Y ahora yo me lo sé de memoria. Porque hemos tenido que ocupar ciertas cosas que nos identifican, que nos muestran ante los demás, ante las autoridades, ante la sociedad, quiénes somos nosotros. Claramente a nosotros lo primero que nos identifica es nuestro nombre. Pero dentro de la organización, ¿no es cierto?, de las cosas y de la sociedad, nosotros también estamos restringidos por números. Nuestro carnet de identidad tiene, ¿no es cierto?, nuestro root, pero además existe este número, ¿no es cierto?, de documento. Y así yo podría nombrarles un montón de cosas que nosotros hemos necesitado para poder identificarnos, ¿no es cierto?, poder circular tranquilamente o poder, ¿no es cierto?, demostrar ante los demás quiénes somos y qué hemos hecho. Por ejemplo, ¿no es cierto?, este pase que uno saca cuando se ha vacunado. Este pase identifica quiénes somos nosotros y lo que hemos hecho. Por ejemplo, vacunarnos. O el que no tiene el pase, ¿no es cierto?, muestra que no se ha vacunado. Pero a lo que yo quiero llegar con todas estas pequeños detalles es que de alguna u otra forma en la sociedad hay cosas que nos identifican, que nos muestran quiénes somos, ¿ya? Que nos muestra cuál es nuestra identidad. Y hoy día yo quiero hablar sobre nuestra identidad, pero quiero referirme, porque para hablar de la identidad podríamos hablar de muchas cosas, ¿ya? Claramente me estoy refiriendo a la identidad de nosotros como cristianos. Pero dentro de esta identidad de nosotros como cristianos, mis hermanos, quiero referirme a ciertos puntos, ¿ya? El primer punto es que nuestra primera identidad está en Cristo. Somos de Cristo, somos de Dios. Luego vamos a ver que dentro de nuestra identidad, ¿no es cierto?, muchas veces nosotros pensamos somos adultos, somos niños tal vez, somos adolescentes, somos jóvenes, somos ancianos. Eso también define de alguna forma o condiciona nuestra identidad. Y la Biblia nos muestra también que nosotros podemos ser niños
o podemos ser adultos. Y no me refiero en esta ocasión a la característica de los niños que hemos hablado en otro momento. Quiero referirme especialmente a la característica de ser maduros o ser inmaduros. Y por último, ¿no es cierto?, la tercera característica que quiero que podamos ver hoy día es el hecho de si nosotros nos identificamos con un cuerpo en Cristo. Y eso también define y condiciona nuestra identidad. El texto bíblico, mis hermanos, que quiero que podamos buscar, y va a ser la base de esta predicación, es Hechos 17:28. El libro de Hechos de los Apóstoles 17:28. Para que lo vayan buscando. Porque, mis hermanos, cuando nosotros, y cuando yo les propongo que hablemos muchas veces de los niños, que hablemos muchas veces, ¿no es cierto?, de la importancia de las nuevas generaciones, de nosotros saber transmitir a los demás, ¿no es cierto?, los valores cristianos, y entender la importancia de todo esto, no podemos hacerlo sin primeramente nosotros darnos cuenta que necesitamos tener clara nuestra identidad para poder transmitir a alguien algo. Yo no puedo transmitirle, ¿no es cierto?, a un niño, por ejemplo, enseñanzas cristianas si ni siquiera yo estoy seguro que yo soy un cristiano y que mi vida representa la vida de alguien que es cristiano. Hechos 17:28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Bendita sea la palabra del Señor, mis hermanos. Este texto es interesante. Ya primeramente debemos entender, para entender el contexto de lo que acabamos de leer, es que Hechos de los Apóstoles lo que está mostrando de alguna forma no es tanto el hecho de todos los apóstoles, sino que la obra del Espíritu Santo en el nacimiento de la iglesia. Esa es la historia de los Hechos. De alguna forma empieza, ¿no es cierto?, con el mandato de Jesús a ser discípulos de las naciones, y en este mandato, ¿no es cierto?, lo que pasa, ¿no es cierto?, llega el Espíritu Santo y nace la iglesia. Y los hechos de los apóstoles, de alguna forma, son los hechos de la iglesia primitiva, de los primeros apóstoles, y cómo se va conformando la iglesia en Jerusalén, y luego con Pablo se va conformando la iglesia, ¿no es cierto?, en todo el ámbito gentil. Y en esto, mis hermanos, nosotros debemos darnos cuenta que es la obra del Espíritu Santo que nos viene y nos dice, ¿no es cierto?, que si nace una iglesia, si nace este pueblo de Dios, entonces es correcto decir que por él vivimos, como dice el texto. Y si por él vivimos, y si por el Señor vivimos, como iglesia, como personas y en nuestras vidas, además entonces por él nos movemos, por él podemos hacer cosas porque vivimos. Y por él somos. Pero dentro de estas tres características, mis hermanos, también es necesario decir que por ende, ¿no es cierto?, somos linaje de Dios, linaje del Señor. Y esto lo vamos a comprender un poco en estos tres puntos que yo les dije, mis hermanos. Quiero leerles el texto que se encuentra en Romanos 14:8, dice, pues si vivimos, por él vivimos, y si morimos, por el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Esto, mi hermano, es algo lo primero que nosotros debemos entender para poder darnos cuenta cuál es nuestra identidad. Si nosotros pretendemos decir y creemos que somos cristianos, entonces lo primero que debemos entender es que del Señor somos. Y esto tiene que ver, mis hermanos, con el hecho de que el Señor
ha pagado un precio por nosotros. El texto bíblico, mis hermanos, está queriendo decir que cuando dice del Señor somos, está queriendo decir que es que no somos, por ejemplo, de Chile, no somos de nuestros padres, no somos de nuestros hijos, no somos de nuestra familia, no somos de nuestra iglesia, no somos de esta región, de esta ciudad, sin antes primero ser de Dios. Antes que ser chileno, antes que ser, en mi caso, Torres, Mansilla, antes de ser miembro de una iglesia bautista de Benecer, antes de ser, no sé, yo nací en Pedro de Valdivia, Pedrino, antes de ser lo que sea, en el momento en el que el Señor pagó un precio por mí y yo acepté este precio, al aceptarlo como mi Señor y Salvador, paso a ser de Él. Paso a ser de Dios. Esa es mi identidad. Ser de Dios. Ser hijo de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, mis hermanos, nos damos cuenta que es lo más importante. Nos damos cuenta, mis hermanos, que cuando reconocemos en nuestra identidad que somos hijos de Dios, las prioridades se empiezan a ordenar. Ya no es más importante mi trabajo. Ni yo mismo soy el más importante, porque yo no soy mío ni soy de mi trabajo, no soy de mi familia, no soy de esta ciudad, no soy de todas las personas que yo pienso que soy. Yo primeramente soy de Dios, y si soy de Dios, Él pasa a ser el más importante, y empiezo a trabajar y a obrar de acuerdo a quién es más importante, a quién es mi dueño, de quién yo soy posesión. Por eso el texto con el que pensamos en Hechos dice, por Él vivimos y nos movemos y somos. Y si en este momento pensamos, ¿no es cierto?, en que somos de Dios, entonces en Dios vivimos. Él nos ha dado la vida eterna y aún nos ha dado esta vida natural. En Él, por ende, nos movemos. ¿Por qué? Porque si Él es lo más importante, entonces yo voy a hacer, voy a actuar y vivir de acuerdo a lo que es más importante para mí. Y si para mí lo más importante es Dios, voy a vivir de acuerdo a Él. Y voy a poder decir, por Él nos movemos, por Él vivimos, por Él actuamos. Mis hermanos, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que el ser humano actúa y vive de acuerdo a prioridades. De acuerdo a cómo uno haya sido formado, de acuerdo a cómo uno sea, tiene prioridades y es motivado a actuar, a vivir de acuerdo a estas prioridades. Y en este caso nuestra prioridad tiene que ser Dios. De Él somos. Y esto, mis hermanos, se ve claramente en cómo tratamos a los demás y en cómo tratamos, por ejemplo, a nuestras familias. Un ejemplo. Cuando ustedes que son padres, yo todavía no lo puedo, no sé, todavía no lo vivo, pero aquellos que son padres, en la vida secular, en la sociedad, aquellos que no son cristianos, muchas veces llevan al hijo, ¿no es cierto? Y le instan, ¿no es cierto?, a estudiar, porque así van a tener un buen estar, un bienestar económico, ¿no es cierto?, un mejor estar dentro de la vida y van a poder sustentar sus necesidades. Cuando nosotros pensamos, o un padre piensa en eso, es porque está pensando en su hijo, en el bienestar del hijo. Pero si para un padre lo más importante es el dinero, claramente su foco
de atención para su hijo va a ser en que que lo más importante, ¿no es cierto?, sea que el hijo tenga un buen bienestar económico. Pero si para este padre lo más importante es Dios, entonces el foco está en que el hijo adquiera lo más importante, que es Dios. Y nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, cuáles son nuestras prioridades cuando tenemos a un ser amado y deseamos esto para este ser amado. Deseamos, ¿qué deseamos para nuestro ser amado? A Dios, riquezas, bienestar, salud. Lo primero debiese ser Dios. Esa es nuestra primera identidad. O eso es lo que primeramente define o debiese definir y condicionar nuestra identidad. Que somos hijos de Dios. Somos de Él. Pero mis hermanos, además, si nosotros ya tenemos claro que somos hijos de Dios, y usted puede decirme con seguridad, yo soy hijo de Dios, un día acepté a Jesús como mi Salvador, mi Señor, y vivo por Él, entonces estamos bien de esa primera parte. Pero no solo esto condiciona nuestras vidas, porque yo puedo haber aceptado al Señor el día de ayer y ser hijo de Dios, o puedo haber aceptado al Señor hace 40 años atrás, 20 años atrás, y ser hijo de Dios. Ambos son hijos de Dios. O puedo haber aceptado al Señor hace 6, 7 años atrás, 2, 1 año atrás. Hermanos, lo otro que condiciona a una persona es la madurez que va adquiriendo en el Señor. Y claramente la madurez que va adquiriendo una persona en su vida, eso también afecta. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ya sea la madurez espiritual, la madurez, ¿no es cierto?, natural de la persona, siempre va siendo condicionada y va siendo desarrollada por los diferentes hechos de nuestra vida, pero cuando hemos aceptado al Señor, este acto, esta situación, esta condición también afecta, ¿no es cierto?, nuestra identidad, nuestra madurez. Primera de Corintios 14, 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esto lo está diciendo Pablo a Corintios, cuando Corintios de alguna forma estaba teniendo ciertas circunstancias. Corintios era una iglesia muy rica en dones espirituales, ¿no es cierto?, en manifestaciones del Señor, pero era una iglesia pobre en ciertas actitudes que ellos tenían de falta de unidad, de falta de amor, de falta de compromiso de los unos con los otros, de orgullo y de ciertas situaciones que no eran buenas. Y después de hablar del amor, Pablo, en 1 Corintios 13, luego habla en 1 Corintios 14, un desarrollo acerca de la diferencia entre los dones espirituales y el amor, donde más importante es el amor. Pero que esto gatilla el hecho de que aquellos que no son capaces de mostrar el amor, que no son capaces de manifestar el bienestar por el otro y terminan siendo egoístas, aquellos son los que están pensando como niños. Y dice, es mejor que sean niños, no en su forma de pensar, de evaluar las cosas, sino que ser como niños en la malicia, refiriéndose a que muchas veces los niños no hacen las cosas por maldad. Cuando muchas veces dice un niño, este niño que es travieso, se porta mal, muchas veces no se está portando mal por el hecho de que su deseo sea hacer enojar a los demás y desobedecer porque sí, sino que muchas veces los niños se comportan como niños y
tienen que ir aprendiendo a medida, ¿no es cierto?, de que se van desarrollando. Pero, mis hermanos, lo que debemos entender, lo que debemos saber, es que acá Pablo nos está diciendo, seamos maduros en nuestra forma de pensar. Como cristianos, mis hermanos, necesitamos ser maduros también. Ya sea que usted haya conocido a Dios hace un año atrás, o haya conocido a Dios hace 20 años atrás. Mi pregunta es, ¿estamos siendo maduros espirituales? ¿Nuestra forma de pensar hacia los demás es la correcta? Cuando nosotros vemos a un hermano, vemos nuestras propias situaciones, somos capaces de ser maduros. Y hermanos, para medir la madurez es muy difícil evaluarse uno mismo. Tú no te puedes evaluar de una forma objetiva. Es muy difícil. Para saber cuán maduro o inmaduro eres, tienes que escuchar la opinión muchas veces de los demás. Lo que los demás digan, claramente no cualquier persona. Si nosotros conocemos o pensamos que alguien es maduro, entonces a esa persona nosotros podemos preguntarle, ¿qué piensas de mí? ¿Piensas que mis actitudes, mis pensamientos, mi forma de actuar son maduras o no lo son? Mis hermanos, el texto en su contexto acá está hablando de que el que es inmaduro es el que no sabe pensar en los demás, que solo se preocupa de sí mismo. Y por ende, ¿no es cierto?, al preocuparse de sí mismo, se está refiriendo acá también, cuando dice ser niños, en la malicia está refiriendo también indirectamente a que lo más probable es que las actitudes y las formas de los demás, en algún grado tendría que haber alguna malicia. Cuando yo voy, ¿no es cierto?, y hablo con algún hermano, mi pregunta es, ¿lo hacemos con alguna doble intención? ¿Con alguna malicia? Cuando yo voy a dar a alguien, ¿lo hago con alguna malicia? Y malicia me refiero, hermanos, a una doble intención. Por ejemplo, los fariseos daban limosnas para que ellos fueran vistos por los demás. Y no por el simple hecho de bendecir a una persona que es necesitada. Eso es la malicia en este caso, una doble intención. Tenemos dobles intenciones en nuestra vida, mis hermanos. Intenciones de satisfacernos a nosotros en cosas cuando primero debemos de satisfacer a otros. Tenemos que pensar en esto. Esto condiciona quiénes somos, si somos o no somos maduros espiritualmente hablando. No solo se trata de yo saber que soy del Señor, sino que se trata también del hecho de que vivamos una vida donde agrademos al Señor, agrademos a los demás y recién pensemos, ¿no es cierto?, en qué es lo más conveniente para nosotros. La Biblia en Filipenses 2 dice, miremos a los demás como superiores, como más importantes que a nosotros mismos. No porque nosotros no nos agreguemos valor, sino porque el Señor ya nos ha dado valor a nosotros. Dios ya nos ha pagado un precio alto por nosotros. No necesitamos nosotros empezar a mirarnos solamente a nosotros y ser egoístas. Si el Señor ya nos da todo, nos ha dado el valor necesario, nosotros tenemos que mirar entonces a los demás, porque el Señor es quien se encarga de nosotros. Mis hermanos, ¿estamos siendo maduros espirituales? Es una pregunta para todos, para mí incluso.
nos importan los demás, y si hacemos algo por los demás, y si preguntamos algo, si decimos algo, es con sencillez de corazón, con honestidad y con simpleza, ¿no es cierto?, con un corazón recto delante del Señor. De eso tiene que ver mucho también el tema de nuestra madurez. Pensemos, hermanos, si somos maduros o no en el Señor. No siempre se trata de saber más o menos de la Biblia. Porque el texto que estamos viendo, Hechos, dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. El conocer no siempre es vivir o moverse. Mi hermano, no basta con conocer la Biblia. Basta, no es suficiente. Basta con vivirla. Es necesario vivirla. Es algo que debemos darnos cuenta. Cuando pedimos algo, lo hacemos realmente por nosotros, pero lo hacemos realmente por los demás o lo hacemos por otros. Perdón, por los demás o lo hacemos por nosotros. Y el tercer punto que yo quiero que podamos ver, mis hermanos, es que no solo basta con saber que somos de Cristo y si somos maduros. También algo que puede definir en este caso, y quiero resaltar, es si nos sentimos parte de un cuerpo. Si nos sentimos parte de un cuerpo. Quiero leerles el texto bíblico. Que se encuentra en Apocalipsis 3. Y escogí este simplemente porque nos muestra algo interesante. Y Apocalipsis 3, del 1 hasta el 4, nos dice: escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Bendita sea la palabra del Señor. Les muestro este texto de Apocalipsis por el hecho de que cuando él escribe al ángel de las iglesias se está refiriendo en sí, hay muchas interpretaciones, pero está hablando de la condición de la iglesia, ya sea de Sardis, de Filadelfia, de la Odisea y de muchas otras. Cuando, mis hermanos, el texto bíblico nos muestra esto, habla a la iglesia como si fuera una persona. Acuérdate pues de lo que has recibido y guardado. Como si fuera una sola. No habla en plural, como si fueran muchos a los que están recibiendo esto, sino habla al ángel de la iglesia, como si fuera una sola persona. Pero luego dice: pero tienes unas pocas personas. Dentro de esta persona que es la iglesia de Sardis, dice que tiene algunas pocas personas que sí han obedecido al Señor. Y cuando veo este texto, mis hermanos, y veo otros en la Biblia, me hace recordar el hecho de que la Biblia nos muestra que nosotros somos un cuerpo en Cristo. No somos muchos en el Señor, sino que somos uno en el Señor. Por eso acá el Señor habla como si fuera uno la iglesia. Y la recomendación acá es para toda la iglesia, pero hace la salvedad, ¿no es cierto?, la distinción de que hay algunos dentro de este uno que sí han obedecido al Señor. Y es que el Señor no nos mira simplemente individuales. No me importan los demás, total, el Señor mira mi vida, yo sé que estoy bien, y los demás, si no están bien, no importa. No. El Señor también nos mira
como iglesia. Y puede decir, la iglesia Benecer es aquí, es allá, hace esto otro, o no hace esto, y esto tampoco lo hace. Y ahí dentro cabemos todos los que somos de la iglesia de Benecer. Y algunos, ¿no es cierto?, si fuera de otra iglesia, también el Señor le mire adentro de esa iglesia. Esto quiere decir, mis hermanos, que nuestra identidad no solo está desarrollada o fundamentada, al menos en lo bíblico, en lo singular, en que nosotros somos una persona, sino que también nuestra identidad está en el lugar donde estamos. Mis hermanos, mi pregunta es, ¿nosotros nos identificamos con nuestra iglesia, con nuestra congregación, con la congregación de donde usted es? ¿Usted se identifica con una iglesia? Y no me estoy refiriendo a la iglesia universal. Sabemos que los que hemos aceptado al Señor somos de una iglesia universal, de una iglesia que es de Dios, que se ha esparcido, ¿no es cierto?, y se ha expandido por el mundo a través del evangelismo. Pero el Señor nos ha llamado y nos muestra a lo largo de la Biblia, al menos del Nuevo Testamento, estas iglesias locales. En Apocalipsis el Señor manda mensajes a iglesias locales. Pablo, ¿no es cierto?, manda cartas a iglesias locales. Mi pregunta es, ¿nosotros nos identificamos con una iglesia? Mi pregunta es, ¿siquiera somos miembros de una iglesia? Somos capaces de decir, yo soy de la iglesia tanto, tanto, tanto. En el caso, ¿no es cierto?, de nosotros, yo soy de la iglesia bautista de Benecer de La Serena. Me identifico como bautista, me identifico con mi iglesia de Benecer, me identifico como una iglesia que está dentro de La Serena. Todo eso condiciona también nuestra identidad. Y si yo me identifico con una iglesia, realmente soy parte de esta iglesia, me muevo dentro de esta iglesia, vivo, trabajo, comparto dentro de esta iglesia. Mi lealtad primeramente con el Señor, ¿no es cierto?, pero está también dentro de esta iglesia. Mi deseo, ¿no es cierto?, de bendecir está dentro de la iglesia. Lo digo, mis hermanos, porque podemos estar en nuestra iglesia y si realmente nuestra identidad, ¿no es cierto?, no está también dentro de la iglesia local, de la congregación donde estamos, entonces cualquier cosita que pase nos hace salir de la iglesia. Ah, hubo un pequeño problema entre tal hermano y tal hermano, o tal hermana y tal hermana. Entonces una se enojó, o uno se enojó, y se fue de la iglesia. Cuando pasa eso, mis hermanos, no digo claramente hay circunstancias y problemas graves, pero cuando cualquier problema, cualquier situación independiente de la gravedad nos hace pensar en salir de la iglesia, entonces debemos preguntarnos si nuestra identidad también está ligada a esta iglesia o a la iglesia a la cual pertenece. Porque el Señor también mira a través de la iglesia. Mira a través de la congregación. Fuimos hechos como un cuerpo. He escuchado a más de alguna persona decir, si pasa esto, yo me voy de la iglesia. En diferentes ocasiones he escuchado esto, mis hermanos. O si no pasa esto, yo me voy de la iglesia. Cuando pasan este tipo de cosas, mis hermanos, es porque tendríamos que volver al punto atrás y darnos cuenta que no somos maduros espiritualmente hablando, y si no pasa lo que yo quiero en mi egoísmo que pase en la iglesia, entonces yo simplemente me voy. Es por eso que primero somos del Señor, también tenemos que ver si somos o no maduros,
Y ahí nosotros nos damos cuenta cuán comprometidos o cuán identificados nos sentimos con una congregación, con una iglesia local, y si somos o no parte de un cuerpo que está bien engranado, que está bien, ¿no es cierto?, configurado y relacionado y se mueve de una forma perfecta. Todas estas cosas, o estos tres puntos que yo he querido mostrarles, son puntos, mis hermanos, importantes para nuestra identidad. Mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos capaces de decir, por Él vivimos y nos movemos y somos? Si me pregunta alguien, pues yo podría ser capaz de decir, o usted podría ser capaz de decir, no, yo soy del Señor. No, yo me muevo por Él. Yo soy de Él. Y si somos capaces de decir esto, ¿será realmente verdad? Estas cosas, mis hermanos, nos muestran nuestra identidad. Y hoy día he querido que podamos reflexionar con respecto a esto. Porque nuestras decisiones en nuestra vida y para el futuro se basan en quiénes pensamos que somos y cuál pensamos nosotros que es nuestra identidad. Nuestro compromiso con el Señor también se basa en eso. Nuestro compromiso con la iglesia también se basa en eso. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga y que podamos reflexionar y pensar en nuestra identidad. Señor, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, nos ayuda, nos cuida. Y usted, Padre mío, nos ha dado una identidad en usted. Una identidad, Padre mío, en la madurez que usted nos puede dar y una identidad en la congregación donde usted nos ha puesto, Señor. En el nombre de Jesús, permítanos honrarle a usted en estas cosas, Señor, en nuestra identidad, que cuando nosotros, Señor, un día estemos con usted, Padre Santo, podamos oír, Señor, de parte suya, tú has sido fiel y te has identificado conmigo y has sido y has vivido de tal forma que has demostrado que eres mío. Y así, Padre, yo te pido que usted nos guíe y nos ayude en todo esto. Toca nuestros corazones. Enséñanos, Señor, a ser suyos, a madurar y identificarnos, Señor, con una iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias al Señor por su palabra, ¿cierto? Vamos a ir ya despidiéndonos de nuestro culto de hoy, dando gracias al Señor con una alabanza más, y pues de eso le vamos a pedir a nuestro hermano Hernán que despida la oración final dando gracias al Señor. Amén. Nos vamos entonces a despedir, hermanos, con toda la alabanza de este himno que todos conocemos. Nos vamos a ausentar, mas nuestra firme unión jamás podrá se quebrantar por la separación. Concédenos, Señor, la gracia y bendición del Padre Hijo Redentor y del Consolador. Bendiciones, hermano. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta hora. Te agradecemos primeramente, Señor, por todo lo que usted nos ha dado. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos da de poder estar juntos, Señor, en este culto. Estar juntos, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra cada día, Señor, quede grabada en nuestras vidas, para así, Señor, poder ponerla por obra, poder practicarla, Señor.
Gracias te damos por todos los hermanos que se han conectado, Señor. Gracias porque las bendiciones que, Señor, que hemos escuchado, que usted ha hecho con algunos de nuestros hermanos. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. Danos una semana de victoria y así tu bendición esté con todos nosotros siempre. Acompáñanos, Señor, y dirija nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús te agradecemos y te pedimos todo. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos. Pueden ya desconectar sus micrófonos ahí para despedirse, saludarse, los que no se han saludado, ¿cierto? Que el Señor les bendiga. Amén. Bendiga, Bendiciones. hermano. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, tengan buen día. Saludos, Gracias, bendiciones. Hermano, Hermana Raquel, muchas bendiciones, hermana Loreto. Bendiciones. Mucho. Hermano Rosamel, Rita. Bueno, Jorge, bendiciones. Rosamel, hermano Rosamel. Loretita. Saludos, hermano. ¡La Claudita! Hermano Juan Carlos Torres. Saludos de nosotros, hermana Leslie, para su mamá. A la Carmencita Dorley. Hermana Guillermina, bendiciones. Raquel Urrutia, bendiciones. mamá, Loreto, Rodrigo, Saludos. Hermano, Estamos bien. Está helado. Hace frío. mucho. aquí con una ventolera enorme. Recién Santiago. casi sacó una escalamina. Ay, ay, ay. Mucho viento. Parecía trueno. Parecía un trueno y había doblado una escalamina aquí del techo del patio. Oh, qué fuerte el viento. Salirme un rato a arreglarla. Hermana Yesha tampoco. El viento.